Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con una parte que es una novedad dentro de lo que es la 18ª reunión de la Sociedad Andaluza de Epilepsia. Hemos formado una mesa tertulia donde vamos a tener personas afectadas con la enfermedad, familiares de personas afectadas con la enfermedad, autoridades que muchas veces desconocemos qué nos puede brindar a las personas con epilepsia. Nos va a sorprender porque muchas veces pues, hay cosas que desconocemos. Autoridades de la universidad. Muchas veces tenemos en la universidad también ese desconocimiento, porque muchas veces vamos a ver de que podemos adaptar ciertos currículos para tener un desarrollo adecuado. Vamos a tener a nuestra presidenta de la Federación Española de Epilepsia, que nos acompaña desde Madrid. No ha podido venir por circunstancias familiares y ojalá que mañana todo salga bien ahí en Madrid. Vamos a empezar dando la palabra desde Madrid. No sé, ¿nos estás escuchando? No se oye. Perdón, estaba yo muteada, era fallo mío. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por invitar a la Federación Española de Epilepsia a este congreso por primera vez. Bueno, creo que seguimos una línea correcta de colaboración profesional-paciente y demás administraciones, etcétera. Y bueno, creo que solamente es esta intervención para presentarme, ¿no? Y para dar la bienvenida. Exactamente. Elvira, no, yo creo que puedes incluso ya empezar a hacer alguna pregunta, porque yo creo que a veces tenemos esa incertidumbre de las asociaciones, que las personas con epilepsia que no tienen esa fuerza, pero no dan ese paso por muchos miedos a formar una asociación. Elvira, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues soy consciente a través de pacientes que hay allí en Almería y a través de ti, con quien hablo con frecuencia, de que allí hay bastantes familiares y pacientes que tienen la intención de en algún momento crear la asociación, pero muchas veces falta ese empuje inicial, la motivación necesaria para, en primer lugar, hacer todo el papeleo que hay que hacer, ¿no? De primeras, que lleva su tiempo. Sin embargo, son trámites que no llevan tanto tiempo, que la federación puede prestar soporte y apoyo para cuando nace un germen poder ayudarles a constituirse legalmente, porque es realmente necesario que en aquellas regiones donde no hay asociación, por ejemplo en Almería ahora mismo no hay, llenen ese vacío existente para poder conseguir mejoras para los pacientes, servicios de apoyo psicológico, campamentos de verano, apoyo a las familias, orientación también, que es algo tan básico y muchas veces tan necesario. Yo creo que es el servicio más demandado por todos los pacientes cuando tienes el diagnóstico o tienes un problema de repente que en el curso de la enfermedad, ¿no? Porque es una enfermedad crónica y no nos olvidemos de este aspecto que es muy importante. eh, ¿A quién llamas? A una asociación de pacientes, porque al final ahí está el paciente experto y te va a poder tutorizar, ayudar, orientar. Y como en España tenemos 17 administraciones diferentes, las asociaciones regionales son quienes conocen mejor, ¿no? Los trámites, la burocracia de cada administración diferente, ¿no? Entonces Murcia es una, Murcia, perdón, Murcia es una que está al lado, que sí que hay asociación allí, pero en Almería concretamente no la tenemos. Así que animo desde la federación a todos los pacientes que me están escuchando hoy a que se constituyan legalmente, que tienen el soporte de la federación, que contacten con nosotros por teléfono, que les vamos a orientar, apoyar y a guiar en este camino y para poder empezar a prestar una ayuda más directa, no más local, más en Almería. Yo estoy viendo aquí que están tomando nota, o sea que ojalá que sea el paso que nos quite ese miedo. ¿Qué pregunta puedes hacernos? Aquí tenemos autoridades de la universidad, tenemos a la delegada Paola, una amiga de todos nosotros, de Bienestar y Familia. ¿Qué nos puedes decir? Tanto a la parte
de la universidad. Incluso tenemos un periodista con nosotros, Enrique, que es una gran persona que trabaja en el ámbito de la salud. ¿Qué le puedes decir? Bueno, pues a doña Paola la consultaría, bueno, le daría las gracias por acompañarnos en esta sesión en primer lugar, a todos ellos, por favor, y le consultaría, que ya que estamos animando un poco, ¿no? Intentando regar ese germen que hay allí en Almería de movimiento asociativo, le consultaría si nos podría un poco enumerar o orientar sobre las ayudas, subvenciones que puedan tener desde el ayuntamiento directamente para la participación ciudadana, ¿no? Para las asociaciones de pacientes, porque quizás eso pueda ayudarles un poco, ¿no? Un poquito de empujón, sabiendo que existen determinadas subvenciones anuales para determinados aspectos diferentes. Eso yo creo que sería muy interesante conocerlo. Y por otro lado, a doña Pilar, directora de la Unidad de Atención a la Diversidad, la consultaría sobre las adaptaciones que ofrece la universidad para los estudiantes que tienen enfermedades, situaciones de discapacidad, etc. Yo, por ejemplo, soy alumna de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y allí, por ejemplo, también tienen un servicio que se llama UNIDIS, que es de atención a la discapacidad y realizan una serie de adaptaciones, ¿no? Según cada persona se estudia y el tribunal adapta, ¿no? La situación, ya sea en tiempos, en formatos, etc. Entonces yo lanzaría estas dos preguntas porque muchas veces pensamos que la discapacidad es discapacidad y ya, pero no. Se puede continuar uno formando a nivel profesional, puede continuar en el mundo académico, puede continuar no sin esfuerzo, desde luego, pero puede continuar desarrollando su carrera profesional. Y yo creo que esto es algo que no debemos olvidar y que debemos de poner hoy en valor con esta mesa tan multidisciplinar que tenemos. Paula, puedes darle ahí. Ya lo tienes. Muy buenas tardes. Bueno, permitirme lo primero que dé las gracias por estar aquí esta tarde, por la invitación. Gracias, Pablo, por brindarme tu amistad, que es para mí un honor. Muchísimas gracias. Voy a contestar a la pregunta que me habéis formulado. Y bueno, yo traía un pequeño guión, porque ¿voy a poder intervenir después o no? Sí. ¿No? Vale, yo traía un pequeño guión de todo lo que el Ayuntamiento de Almería, desde el área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, que yo tengo el honor de ser su responsable, hacemos para ayudar a las personas, a los colectivos más desfavorecidos, los que están, lógicamente, las personas con discapacidad y también las personas que, aunque no tengan discapacidad, sí que tienen alguna patología o alguna enfermedad pues, que les limita y que necesitan una ayuda extraordinaria. Respecto a la consulta que me ha realizado, decir que efectivamente el Ayuntamiento de Almería todos los años saca una convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro en las que están, lógicamente, o estaría la Asociación para Ayudar a las Personas con Epilepsia. Este año, 2023, tenemos una partida de 50.000 euros para apoyar todos los proyectos que nos trasladan desde las asociaciones. Igualmente, algo bueno, que va en función también de la implicación o de la sensibilidad que tenemos con este colectivo, desde el Ayuntamiento de Almería también tenemos lo que se llaman unas subvenciones nominativas o también dichas unos convenios que hacemos directamente con las asociaciones, de manera que no tienen que concurrir a esas subvenciones, sino que tienen un dinero ya en el presupuesto, una partida nominativa con nombre y apellido para esa asociación. Para esa asociación en concreto, en el año 2023, tenemos un total de 10 convenios que ascienden a 90.000 euros directamente para apoyar 10 proyectos en los que se incluye pues, el apoyo a las personas con trastorno de espectro autista, para la inclusión laboral, el apoyo escolar, terapias para personas enfermas de Alzheimer, salud mental, en fin, esos son los apoyos directos a nivel de lo que son ayudas económicas que ofrecemos a los colectivos y a las asociaciones. Pilar, damos paso a Pilar. No puede ser de otro modo que también empiece dando las gracias a Pablo por su amistad y por sus fotografías también, que también disfrutamos de ellas. Dar las gracias por contar con la universidad y trasladaros el abrazo de la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, que es Maribel Ramírez Álvarez. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta, nosotros cada vez que siempre actuamos a demanda del alumno, lo cual a veces entre los estudiantes con epilepsia es un problema, porque el estigma está ahí, porque de 14.000 alumnos que tenemos yo tengo identificada a 3 personas
y algunas están en tercer o en cuarto año, es decir, que han estado todo su recorrido académico sin querer identificarse como persona que tiene, en este caso, epilepsia. Nosotros no exigimos el certificado de discapacidad porque somos conscientes de que en determinadas circunstancias pues, o se está en vías de un proceso que suele ser lento o simplemente no se tiene. Pues léanse dificultades de aprendizaje, dislexia, TDAH y algunas cosas que a veces son comórbidas con la epilepsia. Entonces, la respuesta de qué tipo de adaptaciones que hacemos es muy difícil de responder, porque es una respuesta individualizada. Hay estudiantes que requieren, pues, por la medicación, pues, por dificultades más de tipo cognitivo, un apoyo más en colaboración con el profesor, mientras que en otras tenemos que trabajar más por la inclusión en el grupo clase. Lo que sí intentamos hacer siempre, y aprovechamos también para agradecer públicamente a Pensi que colabore con nosotros en tareas de sensibilización, de formar a los compañeros para que tengan recursos de respuesta eficaces, no basados en conocimientos que son casi leyendas urbanas de cómo responder ante una crisis, en el caso de que un estudiante tuviera una crisis en clase o en un examen, en una prueba de evaluación o en cualquier actividad. Entonces, en ese sentido, pues son dos patas. Una, sensibilizar al grupo, intentar de alguna manera que ese estigma no haga acto de presencia, y en otra, atender a las necesidades del estudiante. Yo creo que es evidente de que estamos aprendiendo cosas. Vamos a escuchar una parte que yo considero muy, pero muy sensible, que es la parte de las personas afectadas. Laura. ¿Se escucha? Hola, hola, muy buena. Yo soy una persona afectada con epilepsia que he pasado por todas las etapas. Lo primero que tengo que deciros es que he aprendido a decir no. Y os voy a pedir una cosa que no sé si os va a molestar. Por favor, apagar los focos que me están dando en todos los ojos y soy fotosensible y puedo convulsionar. Eso es lo primero que he tenido que aprender porque en el trabajo, en mi vida, me ven por aquí que se ríen mis compañeros de trabajo. He tenido que aprender a decir no y aprender a decir a los demás que me tienen que entender. Y si yo no lo contaba, pues no me entendían. Y necesito que apaguéis los focos. Lo siento por los medios de comunicación, pero es que lo siento. Y por mi parte tengo que decir que bueno, en la parte de la Universidad de Almería, perdonadme que estoy un poco nerviosa, estoy no acostumbrada a hablar en público, en trabajo y tal, pero cuando es algo personal que conecto con mi pasado y con mi presente, es muy difícil y me tiembla la voz. Yo he sido estudiante de la universidad de varias carreras, máster, etcétera, y nunca lo conté porque pensé que me iban a tratar de otra manera. Fíjate ahora, ¿quién me lo va a decir? A mí, Pablo. Pero yo pensaba eso, pensaba que era distinta, no quería que los profesores se enterasen. Era una persona súper introvertida. Ahora mismo hablo por los codos, ¿quién me conoce? Dice, si esta tía no se calla. Me bajó tanto la autoestima por esconderlo que para mí era como si yo hiciese algo malo. No sé si, Pilar, tú recuerdas, porque fui muy famosa allí en la Universidad de Almería. Estoy hablando de la época 2012, 2015, así, entre esos años, porque tengo un poco de lagunas mentales. Una chica convulsionó en toda la mitad de la universidad, en la Universidad de Almería, donde estaba Cajamar. Y yo acababa de empezar en un máster de profesorado y era mi primer día. Y claro, imaginaros, yo no quería volver porque toda la gente me vio convulsionar. No solo convulsioné, sino que caí de boca hacia adelante y me rompí la mandíbula, que todavía la tengo rota. Se me desfiguró la cara. Eso fue una de las cosas que me pasó. Cuando yo entré en el hospital, lo primero que me empezaron a decir los celadores, tú eres la chica de la universidad. Y yo, sí. O sea, pasé muchísima vergüenza y llevo pasando mucha vergüenza durante toda mi vida. Bueno, ya no. Ahora digo, venga, quiero convulsionar. Venga, vamos, a que lo vea la gente.
pero ahora ya no sé por qué, creo que es por el apoyo psicológico que he recibido tan importante y por el apoyo de Pablo, de la familia, mi pareja, mis compañeros, que al final he creado una zona de confort donde tengo, claro, esa autoestima y tengo una percepción de mi discapacidad o mi enfermedad. En este caso tengo una discapacidad reconocida, la tengo muy alta, sé dónde está, como me decía mi psicóloga, Laura, tú conoces perfectamente el termómetro de tu cabeza y sabes dónde están los límites. Entonces, bueno, pues tengo que decir también, no sé, me estoy andando aquí, me estoy yendo por los cerros de Úbeda, que conozco a Pilar, que conozco su trabajo y tengo que decir que es maravillosa. La conozco porque yo trabajo en una entidad que, bueno, es la Fundación 11, trabajo con personas con discapacidad día a día y tengo que reconocértelo, Pilar, porque a mí las personas me hablan de ti, a mí tu equipo me habla de ti y sé cómo eres. Así que te tengo que dar las gracias y qué tonta fui que no me acerqué a ti un día. Por alusiones, la vergüenza la estoy pasando yo, que lo sepas, ¿eh? Muchísimas gracias por tus palabras. Yo creo que estamos aprendiendo muchísimo y el mensaje que tenemos aquí es de que no tenemos por qué ocultar una enfermedad. Es más, yo creo que una forma de normalizar es eso. Yo tengo epilepsia y no pasa nada. Yo tengo diabetes y no pasa nada. No es lo mismo decir yo tengo diabetes y que tengo epilepsia, pero esa diferencia la marcamos nosotros y eso es donde tenemos que trabajar. No tiene por qué ser diferente. Cuando nosotros damos ese paso, nuestros amigos, yo siempre lo digo, es mejor que lo sepan y además que si sucede en alguna ocasión no sea una sorpresa, porque esa sorpresa muchas veces es desagradable y no tiene por qué hacerlo. Que sepan qué es lo que pasa y que sepan qué es lo que tenemos que hacer en ese momento. Vamos a pasar a otra parte que es la parte de la familia, de la mamá. Cómo vivimos y teniendo aquí las autoridades que tenemos, los medios que tenemos, ¿qué pregunta tendrías tú? Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Estoy encantada de un año más acompañar a Pablo, que la verdad, Pablo, que sin ti esto no funciona, porque yo a partir de conocerte, igual que muchos de los que estamos aquí, mi vida cambió. Yo soy madre de una hija con epilepsia que debutó cuando ella tenía 11 años, una epilepsia mioclónica juvenil, y cuando yo creí la primera convulsión, porque nunca había presenciado ninguna, que mi hija se moría. Vamos, horrible, porque se quedan inconscientes después de haber convulsionado. No vuelve en sí, tú le pegas a ver qué hace, no hace nada, no te oye, la primera experiencia es muy mala, pero entras en el hospital, entras de manera de urgencia y te dan un diagnóstico y un pronóstico y tú te vas a tu casa, ya está. Tú tienes un nombre con un apellido de la epilepsia porque hay muchos tipos y te marchas a casa. Te marchas con tu hijo con un susto enorme en el cuerpo, la vida cambia, pero tú no sabes qué tienes que hacer. Entonces la pregunta y lo que yo demando y le agradezco a Elvira, lo que nos dice de asociarnos, es que las autoridades, como dice Paula, que nos invitan a que nos asociemos, a que seamos una entidad sin ánimo de lucro, que comuniquemos qué pasa, qué angustia, cuánta angustia le quitaríamos a todas las madres y a todos los padres de esos niños que empiezan a convulsionar, cuánta angustia se quita. Y se me corta la voz, pero es verdad, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, que casi todos los que estamos aquí presentes hoy estamos dentro del grupo, y cuando uno se introduce le damos la bienvenida, oye, no te preocupes, mi marido convulsiona de noche, mi hija es de día, uno durmiendo, otro tal, ¿y tú qué fármaco utilizas? ¿Y quién es tu neurólogo? ¿Y qué hacéis más? ¿Y andas? ¿No andáis? ¿Qué pasa? Tal. Nos ayudamos a través de un grupo de WhatsApp. Pues imaginaos, en vez de un grupo de WhatsApp, una asociación, todo organizado, ¿no? Con unas citas o incluso con ayuda psicológica, porque no todos los padres pueden pagar un psicólogo de manera privada para ayudar al niño que tiene epilepsia. Y luego, otra cosa que quiero decir, o sea, por un lado, pues decir a las autoridades lo que le pido, pues el agradecimiento a lo que Paula nos brinda, que está hoy ella aquí. Pero también tenemos los medios, que es muy bueno contar con los medios de comunicación. En este caso, Enrique lo hace con nosotros de manera perfecta, por así decirlo. ¿Es verdad? Roza la perfección, nos ayuda siempre.
Siempre, Enrique, siempre. Pero hay algo que sí hay que decir. La epilepsia, el neurólogo me va a cortar el cuello, pero hay muchos tipos de epilepsia. Pero hay unas epilepsias que tienen comorbilidades y otras que no. Y hay, porque nosotros vemos a Laura tan guapa aquí, y nadie diría que Laura en un momento se pone a convulsionar, que pierde su conocimiento, que se llega a romper la mandíbula, que Laura tarda luego una semana, meses. Bueno, pero hay otros tipos de epilepsia que a lo mejor a los 3 días están mejor, pero hay contracturas musculares, hay rotura de huesos, bueno, pero a lo que yo iba de dividir, hay comorbilidades y las que no. En las que tienen comorbilidades necesitan todavía más ayuda. La familia sola no puede, porque es que va unida a otros problemas más graves que la propia epilepsia, porque la lleva muchas veces. Y en la que no tiene comorbilidades, los padres y los familiares intentamos que nuestro hijo sea un hijo normal. Permítanme que diga normal, que normales somos todos. Pero quiero decir que queremos que en el colegio tenga el mismo rendimiento escolar que tenía antes de debutar la epilepsia o que su vecino. Y se ve afectada la memoria a corto plazo, aun cuando no convulsiona. Tienen dislexia la mayoría, el TDAH, tienen, es verdad, va muy acompañado, y no es que tenga comorbilidades, sino que el niño con epilepsia tiene que luchar con eso, aparte de con su estigma, y aparte que el fármaco que toma también tiene unos efectos secundarios que le hacen tener sueño, que le hacen estar cansado, que le hacen al padre que pierda la paciencia. Venga, hombre, que te despistas con una mosca. Si esto nos pasa con los niños, digo normales, y perdonadme que lo vuelva a decir, pues tenemos que ser mucho más pacientes, más amables, hay que tener más atención a la diversidad, nunca mejor dicho, ¿verdad, Pilar?, con un niño con estas características, porque va al aula y llega a la universidad, y como bien dice Pilar, 3 alumnos en la universidad. Llegan, hacen sus estudios, superan una selectividad que es muy estresante y llegan a la universidad, pero no tienen las mismas condiciones que los otros niños. Imagínense un niño que el año que viene tiene que sacarse el C1 porque quiere ser, pues no sé, traductor, y se pone muy nervioso durante las pruebas de la audición del A1, y encima su memoria está más adormecida que la de un niño normal, sin epilepsia. En ese momento no está convulsionando, está haciendo un C1 de Cambridge en cualquier academia. Y tiene un problema respecto al que no, porque no recuerda bien cómo era la conversación. ¿Entendéis que no es que esté pidiendo yo a las autoridades que se le reconozca a todo el mundo una discapacidad, sino una adaptación de ese examen o unas pruebas más sencillas, pero no más sencillas porque el niño, que le van a permitir que sin tener la capacidad el niño obtenga el título, sino que sea el camino más fácil para que con los mismos conocimientos que el otro llegue al camino. ¿Verdad, Pilar? Que esa es una de las cosas que tú haces muy bien desde tu área. Intentas pues, más tiempo en los exámenes para tu alumno, que si tiene que estar solo el alumno esté en el aula. No sé, esto que hacemos desde la universidad y esto que hoy Paola nos brinda, esto hay que ponerlo blanco sobre negro, ¿no? Es decir, necesitamos todo este tipo de ayuda. Máxime cuando la persona que tiene la epilepsia tiene comorbilidades, porque entonces todavía necesitamos más ayuda, más centros de día, sitios donde puedan estar a gusto. Es verdad, si no, ahí tenemos sentada a nuestra amiga María Dolores. Ella es una madre guerrero, pero totalmente, pero no todas las familias tampoco tienen la posibilidad de estar atendiendo a un paciente con epilepsia 24 horas, y muchos convulsionan muchas veces al día, no una vez. Entonces todo esto hay que decirlo, que ahí distinguimos los dos bloques y pedimos ayuda para los dos. Totalmente. Yo creo que Pilar se ha quedado ahí con ganas de intervenir. Pilar. Para suscribir las palabras de Isa, es decir, lo que intentamos hacer ahora en la PEBAU, que está en la selectividad, viene un chico con epilepsia. Bueno, pues valorar mucho. No, yo a mí la palabra ayuda, la palabra normal no me la escucharán nunca más que más repetírtela. Pero la palabra ayuda no me gusta porque tiene algo de, no sé, como de situarnos en una situación asimétrica. Yo quiero pensar que estamos poniendo las medidas para que haya igualdad de oportunidades, exclusivamente. Sí. Y no es... entonces, pues tiene que ser individualizado porque depende de cada uno.
Perfecto. Tú hablas de que no hay comorbilidades porque estás hablando del punto de vista médico, pero para mí ya hay comorbilidades si hay TDAH, si hay dislexia y si hay otra dificultad de aprendizaje, porque influyen mucho. Y lo que intentamos y animamos, y con esto ya me callo, es que las personas salgan de ese armario de la epilepsia, porque además firman un consentimiento informado, vamos a decir lo que ellos quieran a quienes quieran, totalmente. Pero parece lo sensato que todo el mundo a su alrededor no pase como decía Laura, sino que el servicio médico de la universidad esté avisado y si hay una convulsión o hay una crisis, todo el mundo alrededor sepa cómo actuar. Totalmente. O no actuar. Exactamente. Que mi hija ha convulsionado muchas veces en la universidad, no una ni dos, muchas veces, porque está en cuarto de carrera. Y Amalia, la médico, la enfermera, está todo el personal, es verdad, todo el personal atento, con una normalidad, la atienden, ya saben quién es, qué pasa, qué ha convulsionado, qué tienen que hacer, si tienen que llamar a la ambulancia, si no, todo está todo. La verdad que en la universidad, yo gracias creo que al servicio, está muy bien. Perfecto, yo creo que estamos aprendiendo paso a paso. La parte de las asociaciones. Paqui es una persona que yo le tengo mucho cariño y la conozco mucho, sé cómo actúa y cómo motiva a las personas. ¿Qué nos puede decir al respecto, Paqui? En primer lugar, quiero darle las gracias a todas las personas que tienen epilepsia que están hoy aquí apoyando a este congreso. Darle las gracias a todos los que estamos aquí en esta mesa y sobre todo a ti por ser una persona tan sumamente profesional y tan entregado por y para la epilepsia. Ojalá hubiese muchos profesionales como tú. Los hay. Bueno, pues yo quiero decir que, bueno, yo voy a hablar un poco de las asociaciones, del papel que hacemos las asociaciones y quiero hacer un llamamiento a que hay que animarnos, hay que animar a constituir asociaciones. Sabemos que no hay recursos prácticamente económicos para poder atender a una asociación, porque los recursos son muy escasos y yo siempre he dicho que las asociaciones no tendríamos que existir nunca, porque la Administración cubriese todas las necesidades que tenemos las asociaciones. Pero ya que no es así, las asociaciones son importantísimas, sobre todo el contacto con otros pacientes. El principio de una enfermedad es súper difícil, agobiante, desconocido. He oído hablar, pero no lo he vivido en mis carnes. Los primeros años, hospitales, medicaciones, la familia va desapareciendo, los amigos van desapareciendo y tú te estás solo con tu problema. Por eso es muy importante, yo siempre he dicho que tengo dos familias. Una, mi familia de sangre y otra, mi familia con epilepsia. Esa es mi verdadera familia. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo o ella habla, nos entendemos perfectamente. Hablamos el mismo idioma. Y yo, si alguien piensa que porque haya muchas asociaciones en una ciudad o en una provincia es malo, no. Yo le digo a todos mis asociados y a todas y cada una de las asociaciones que existan en vuestras ciudades, por mucho que yo te dé, por mucho que te dé la otra asociación, por mucho que te dé la otra, jamás vamos a cubrir las necesidades que tenéis, jamás. Y también quiero dar las gracias a la universidad porque nos permite que año tras año, pues, siempre estamos sensibilizando sobre epilepsia en la universidad, enseñando a los alumnos, a profesionales cómo actuar ante una crisis epiléptica. También al Ayuntamiento de Almería, que estamos en el Consejo de Discapacidad y que hacen un trabajo encomiable. Yo creo que hay pocos ayuntamientos que trabajan tan bien como está trabajando en la discapacidad el Ayuntamiento de Almería. Y qué decir de Enrique, que todos los años me entrevista para el Día Nacional de la Epilepsia. Muchísimas gracias, Enrique, por ponerle voz a la epilepsia y sensibilizar. Y sobre todo, el estigma social. Tenemos que olvidarnos, tenemos que hablar de epilepsia con absoluta naturalidad. ¿Por qué si se hablan de otras enfermedades con absoluta naturalidad? ¿Por qué no se puede hablar de epilepsia? No neguemos nunca que tenemos epilepsia, porque yo siempre le he dicho, no podemos exigir que la sociedad nos acepte si no nos aceptamos nosotros. Sí. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros nos aceptemos, que hablemos que tengo epilepsia y que no soy un monstruo, que no soy, que somos personas tal y como cualquier persona, pero naturalidad.
y podemos ir avanzando. Yo creo que ha avanzado mucho la ciencia, que ha avanzado mucho la medicina. Yo en el año 92 empecé con esta lucha, ya llevo muchos años. No conocía a la presidenta de la Federación, yo fui la promotora y la que constituí la Federación Española de Epilepsia en España. Tuve 3 años y medio de presidenta y me alegro que la Federación vaya adelante y todos unidos y todos de la mano para seguir adelante y conseguir que una enfermedad tan antigua como es la epilepsia, que realmente el estigma social desaparezca y que nos vean con los mismos ojos que vemos cualquier otra enfermedad. Y sobre todo, una de las cosas que yo quiero decir a los medios de comunicación, cualquier persona que escriba, no hablemos de epilépticos, hablemos de personas con epilepsia. No hablemos, ya le estamos poniendo ahí el estigma. Totalmente. Pues muchas gracias. Nada. Por alusión, Enrique, muchas veces yo creo que la parte de los medios de comunicación muestran esa parte sensacionalista de las crisis con convulsión, echando espuma por la boca. Y siempre digo, no toda la convulsión es crisis, ni todas las crisis son convulsión. Yo creo que tu trabajo es encomiable, tú lo haces muy bien, pero ¿qué crítica puedes hacer respecto a esa cara que dan, esa imagen que dan de las personas con epilepsia, ¿no? Yo creo que no es real esa parte sensacionalista, que lo que haces es más estigmatizar y crear más problemas. Pues muchas gracias, Pablo, lo primero por invitarme a compartir con vosotros todo este espíritu, este entusiasmo que estoy detectando por parte de esta mesa, que me parece cargada de humanidad, pero cargada de un potencial también absolutamente maravilloso, ¿no? Cuando hace ya algunos años, Paqui, empecé a tomar contacto contigo y me dijeron, Paqui, te va a gustar porque Paqui tiene una fuerza, un carácter, y veo que ha pasado todo ese tiempo y Paqui sigue siendo la misma, ¿no? Y esa constancia me parece que es muy importante. A ver, vamos a lo que vamos. Yo soy muy crítico con los medios de comunicación, pero con todo y en muy diversos temas. Y a veces esa crítica llega a discursos muy interesantes con mis propios compañeros sobre algunos aspectos, ¿no? En este tema en concreto, por el que me preguntáis, me gustaría situaros un poco en cómo funcionan los medios de algún modo para que podáis entender qué es lo que pasa y luego ver entre todos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pero yo tengo la suerte de trabajar desde hace más de 20 años divulgando en salud, ¿no? Entonces eso es una ventaja porque es, digamos que una estrategia de riego por goteo. Yo no tengo necesidad de buscar un titular para ponerlo enfrente de un periódico y para que se compre ese periódico. La encomienda social que yo tengo, máxime, no solo ya como medio de comunicación per se, sino como medio de comunicación público, y esto me parece que es muy importante, es de compromiso por divulgar, por hacer llegar la verdad de las cosas más allá del titular, que sería la crisis epiléptica, ¿no? Y que es una parte visible, pero no toda, como todos sabéis perfectamente, como todas sabéis perfectamente. Yo digo que tengo la suerte de ir topando con personas como Paqui, como Pablo, personas sensibles, entusiastas de su trabajo, de gran profesionalidad y al mismo tiempo de una gran humanidad, que es lo que tiene que haber detrás de esto, ¿no? Y desde el campo de la comunicación quizá echo en falta a veces ese sentido, ¿no? Esa falta de compromiso que te lleva a titular de una forma y hacer, poner en marcha una cadena, una especie de efecto dominó y que finalmente ese estigma no desaparezca del todo. ¿Dónde quiero llegar con esto? A que los medios de comunicación no son necesariamente noticias, que también, por supuesto, pero los medios tienen un papel divulgativo, educativo, educación para la salud, para muchas cosas. De hecho, la radio es un medio podría ser, tengo a personas aquí mucho más doctas que yo en estos asuntos, pero la radio, tal y como se ha concebido, al menos hasta ahora, vamos a ver a partir de ahora qué es lo que pasa, puede ser un elemento de educación para la salud muy importante, lo mismo que puede ser la televisión, y que de hecho lo es, porque tenemos programas y canales específicos en materia de salud, en materia de ciencia, que nos ayudan a comprender esto. En los telediarios, vamos a irnos al titular.
con mayor o menor sensibilidad por parte del periodista, o no ya del periodista, sino del editor que tiene que revisar lo que le propone el periodista. Pues sí, pero lamentablemente no soy muy optimista con respecto a eso. Creo que va a seguir primando, a menos que se hiciera un ejercicio de autocrítica muy importante, va a seguir destacando la crisis. Para entendernos, y pongo ya la crisis no como punto concreto, ¿no?, sino como referencia un poco de lo más llamativo de algo. ¿Qué es lo más llamativo? Es que a lo mejor el periodismo tiene que preguntarse otra cosa, a lo mejor es que la cuestión no es lo más llamativo. Yo esto lo discuto con muchos de mis amigos, mucho más autorizados que yo, pero es que no puedo evitarlo y me sale una especie de vehemencia. ¿Pero dónde vas? Bueno, pues voy a donde quiero ir. Y desde mi punto de vista me considero muy afortunado porque he tenido la suerte desde hace más de 20 años de abordar temas de salud desde una perspectiva divulgativa. Yo no quiero un titular, es que no quiero un titular, no quiero una crisis epiléptica, quiero informar sobre la epilepsia. Quiero que en mi programa, en el formato que tiene actualmente, alguien que tenga una duda sobre la epilepsia, como Pablo ha comprobado en muchas cosas, llama al programa y pregunta, oiga usted, doctor, ¿y esto cómo va? O a mí que me pasa esto, o a mi hija, o a mi hijo, o a mi marido, que me pasa esto, ¿esto por qué? ¿Y esto cómo es? Y ese valor educativo para mí es el que tiene la radio. Claro, aquí hay una historia sobre la que habéis puesto el punto clave, la organización de pacientes, las organizaciones y asociaciones de pacientes. Aparte de los compromisos institucionales, que son importantísimos, en el caso de entidades de ayuntamientos, por ejemplo, por Paola, en el caso de la universidad como institución, organizaciones de pacientes que tienen una tarea clave en eso, porque en un momento dado se le puede decir al periodista también, oiga usted, que esto no es lo que hay, que esto es solo una parte de la realidad. En fin, yo sé que a lo mejor es un análisis muy complejo y profundo lo que requiere todo esto, pero me inclino a pensar que el titular va a seguir saliendo. Otra cosa es que la sensibilidad del periodista sí que esté cambiando y pueda ayudar en algo. Pero mientras tanto, divulgación, educación para la salud y en el contexto de las asociaciones de pacientes, vuestra experiencia, hacerlas llegar de la forma más provechosa posible a los medios, para que no llegue un periodista que a lo mejor ni siquiera está especializado en salud, se encuentre con un titular de la asociación o de la Federación de Asociaciones de Personas con Epilepsia y busque lo que él quiera, no lo que es. Totalmente. Creo que ahí también tenéis que hacer un esfuerzo con el periodista que a lo mejor le ha tocado ese día esa noticia y el día anterior tuvo que ir a entrevistar al portero de la Almería, que se había lesionado. Esto ocurre, ¿eh? Sí. Esto ocurre. Totalmente. Y claro, ¿a quién le echan la culpa? ¿Al periodista? Pues bueno, tampoco, ¿no? No sé, al sistema, ¿qué? Dale. Convulsiones de una epilepsia tónico-clónica, pero ¿y las ausencias? ¿Qué está pasando con la ausencia? Eso no se habla, no se dice. Pero ¿cuántos niños tienen ausencia y ni en los institutos, ni en la escuela, ni los familiares cercanos saben que su hijo tiene epilepsia y no se dan cuenta? Está confundido. Llega en el instituto o en el colegio, los profesores se meten con él porque no escucha, porque no atiende, porque es un vago, porque llamamos a los padres, pum, 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 pum. Y nadie se ha dado cuenta que ese niño tiene crisis de ausencia. Sí, tremendo. ¿Eh? Por eso yo creo que dar esa información no solamente en las asociaciones, llegar a los colegios, llegar a todas las partes donde podamos llegar. Hace 3 semanas di una charla a Coruña y había un empresario que me decía, ¿no?, de que qué garantía le daba del rendimiento de una persona con epilepsia. ¿Qué garantía te da una persona que no tiene epilepsia? O sea, esa mentalidad la tenemos que romper, porque ese estigma lo tienen y eso es lo que tenemos que luchar, ¿no? Yo creo que
hay que dar toda la información que podamos. Yo añado a esto, si me lo permites, Pablo, que si somos capaces de divulgar más desde los medios, desde todos los medios, con sensibilidad, con ideas de humanización, podremos ir calando en todo eso, ¿no? Totalmente. Claro, y entonces es cuando haremos también un receptor del mensaje, un ciudadano pues un poco más crítico con las cosas, más vamos a darle una segunda vuelta, no nos vamos a creer esto del tirón. No sé si eso socioculturalmente interesará hoy día o no, pero creo que hay que hacerlo y que favorecerá que los ciudadanos intenten, no, sino que les llegue una referencia de que, bueno, que ojo con las cosas, que aquí una cosa es lo que es y otra lo que parece, ¿no? Entonces vamos a revisar esto un poquito también, ¿no? Totalmente. Yo le voy a dar la respuesta. El 100% de rendimiento por miedo a perder su puesto de trabajo. Esa es la respuesta correcta. Bueno. Claro, Paqui, si es que más claro. La acompaño, tenemos, a ver, las personas con epilepsia, como otras personas, tienen mucho afán de superación, tienen muchísimo talento, y tengo que decirlo, no solo por miedo, sino porque también creen en sí mismos, No solo somos personas con epilepsia, somos muchas más cosas. Y eso lo tenemos que descubrir uno a uno, no solo por miedo, eso es un trabajo que hay que hacer. Y ahora lanzo yo mi pregunta, que nos estamos olvidando, porque la salud mental está ahí volando, volando, volando y nadie se acuerda de ella. ¿Cuándo se va a integrar el acompañamiento psicológico a las personas con epilepsia y a los familiares que tanto lo necesitan? Porque yo acudo a mi psicóloga, que está especializada en epilepsia ya, porque me conoce desde, yo qué sé, y tengo una psicóloga privada, puedo permitírmela, voy cada 15 días o cada cuando lo necesito para trabajar no solo la epilepsia, sino muchísimos más aspectos, o para hablar directamente. Eso es súper importante, por eso misma, por esa respuesta que has dado. Porque no solo somos personas con epilepsia, somos muchísimo más cosas y eso hay que demostrarlo, ¿vale? Y eso para que se pueda demostrar a la sociedad, primero uno se lo tiene que creer y eso hay que trabajarlo y es súper importante. No solo somos personas con epilepsia, somos muchas más cosas, ¿vale? Y luego, perdona, pero es que me toca. Y luego otra pregunta que quiero dejar aquí, y ya que está la presidenta de la federación, otras autoridades. Vamos, las personas con epilepsia crecemos, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo ya 38 años, yo tengo familia, sigo siendo una persona dependiente, por mucho que intente trabajarme a mí misma y llegar a los ritmos, pues es una persona que no tiene epilepsia, ¿no? Pero no puedo. Sigo siendo una persona dependiente, pero yo ya no puedo asustar más a mis padres. Necesito a alguien que me ayude. ¿Cuándo va a haber un dispositivo que avise a la ambulancia cuando yo me encuentre mal o cuando alguien se encuentre mal? ¿Cuándo van a venir a auxiliarme? Solamente con tocar un pito, porque yo ya no tengo quien me ayude y es la realidad. Yo creo que aquí Elvira nos puede comentar cosas. Se ha llegado, la federación ha logrado llegar a la sala de diputados, estar hablando aspectos súper importantes. ¿Qué nos puedes decir de eso, Elvira? Bueno, pues yo, contestando, diría que el dispositivo de pulsar un botón, ¿no? Y de dar un aviso a la ambulancia, familiares, etcétera, esto yo diría que ya existe y que hay incluso algunos ayuntamientos que desde el propio ayuntamiento, servicios sociales, depende de la comunidad autónoma, se presta este servicio, los servicios sociales de cada sitio. Así que te invitaría a consultar con la trabajadora social, los servicios sociales de tu municipio o de Almería, si es que vives en Almería, porque esto ya existe, ¿vale? También es cierto que en epilepsia se está investigando, sobre todo estos últimos años, en diferentes dispositivos que puedan
con el tiempo, aprendiendo del paciente mediante un algoritmo, ¿vale? Y la detección de ondas cerebrales, registro de actividad cerebral, avisar con cierto porcentaje, ¿no?, de fiabilidad de que va a suceder una crisis, ¿no? Esto te permite sentarte, si estás caminando, pues pararte, ¿no? Ponerte a salvo, ¿no?, para que no te caigas, no te hagas daño y tengas la crisis en el lugar más seguro posible, ¿no? Pero todavía están estudios, están todavía mejorando sus algoritmos, hay también pulseras, hay diferentes dispositivos, hay también varios grupos de estudio en diferentes universidades, por ejemplo, la Universidad de Vigo, hay un grupito de chicos que están haciendo el máster en un dispositivo también de detección de crisis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en la era de la tecnología que va avanzando a un ritmo que yo creo que va más rápido de lo que podemos gestionar las personas, y lo estamos viendo con el tema de la inteligencia artificial y todo esto. Creo que en los próximos años veremos avances en ese sentido para nosotros, ¿no? Entonces, transmitiría un poco esa tranquilidad directamente para los pacientes, ¿no? Y por otro lado, me gustaría aprovechar para comentar, al hilo de lo que se ha ido comentando anteriormente, ¿no? No lo he ido apuntando, pero bueno, creo que me acuerdo de casi todo. Por un lado, el tema de las comorbilidades. A mí me gusta decir que no hay epilepsias, sino epilepsias, ¿no? Cada vez vemos que cada una es diferente, que cada paciente es totalmente diferente al anterior y cada crisis es diferente entre personas. Es decir, un mismo tipo de crisis entre dos personas a lo mejor es totalmente diferente para ellas, o las secuelas que tienen en los días posteriores son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, no hay que hablar ni de convulsiones. Esto creo que es un término que debemos de abandonar, que debemos de hablar de crisis, porque convulsión es un tipo de crisis. Pero como decía Francisca, pues están las ausencias y otros 1000 tipos de crisis más, porque si ya ahondamos más, están las dacrísticas, están las gelásticas. ¿Qué pasa cuando un niño empieza a reírse y a reírse y nos pensamos que está, pues no sé, que se le ha ido un poco, ¿no? Diría cualquier persona. Y resulta que está teniendo una crisis de epilepsia, ¿no? O que tiene un arrebato de ira muy fuerte, empieza a llorar, y eso también es una crisis, ¿no? Entonces, creo que debemos de empezar a hablar de crisis, que como decían también, ya no recuerdo quién, disculpadme, el estigma, efectivamente, para que deje de haber estigma lo que tenemos que hacer es hablar de epilepsia, no de estigma. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues, hablar de epilepsia, y a base de hablar de epilepsia bien, hablando bien de epilepsia con un lenguaje cuidado y inclusivo, ¿no? Poniendo siempre a la persona por delante, no la enfermedad, persona con epilepsia, no epiléptico, etcétera, es como vamos a conseguir que la gente se vaya educando, porque al final de lo que vas escuchando es lo que tú vas repitiendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si las personas en medios de comunicación, y aquí hilo, ¿no?, con el tema de comunicación, si escuchamos convulsión, ataque, epilépticos, que son titulares más sensacionalistas, coincido totalmente, pues la sociedad se queda con eso. Y no es que lo diga con mala fe, sino que lo dice por ignorancia, por desconocimiento. Lo que hay que hacer es formar y educar a la sociedad. Estoy segura de que se trata de un proceso generacional, que tienen que pasar los años para que esto vaya un poco calando, ¿no?, en las nuevas generaciones. Por eso tenemos que focalizarnos mucho en los centros escolares, porque es ahí, los niños no estigmatizan, los niños pequeños no estigmatizan, lo normalizan. Se estigmatiza cuando vamos avanzando, creciendo y señalándonos con el dedo. Entonces, esto es importante tenerlo claro, que donde hay que empezar a sembrar es ahí, para que esa mentalidad no cambie, porque un niño de 4 años no estigmatiza a un compañero que tiene una crisis, ¿no? Pero también es importante, y aquí un poco también con lo que decía la mamá, creo que se llamaba Isabel, perdóname, de las crisis, de las comorbilidades. Es que las crisis son solamente la punta del iceberg en la epilepsia. La mayoría de las ocasiones, pues como decías, en lo más mundano, entre comillas, sería el TDAH, rasgos autistas, déficit de atención, dislexia, la velocidad de procesamiento un poquito más reducida, etcétera, seguramente por el tema de efectos secundarios a fármacos, ¿no? Pero también está esa otra parte de la epilepsia, ¿no?, que en nuestro caso solemos decir que hay como dos patas, ¿no? El paciente que tiene un control, que tiene una vida normal, pero que tiene sus crisis y quiere normalizar la enfermedad para vivir tranquilo y ya está. Y por otro lado, esa epilepsia más severa, donde están sobre todo las encefalopatías catalogadas como raras o huérfanas o poco frecuentes, ¿no?, que es donde está ahí el grueso de la discapacidad, donde hay niños que están muy afectados, que esos niños crecen, que se convierten en pacientes crónicos durante todo el curso de su vida, y que cuanta más atención reciban en la etapa, en su primera etapa de la vida, pues menos secuelas va a llevar hacia adelante. Por eso el tema de la cirugía,
porque es posible que muchos pacientes pudiesen haber accedido a una cirugía que les hubiese cambiado la vida y se hubiesen olvidado de la epilepsia siendo pequeños. Y a lo mejor ahora tienen 50, 60 años y llevan 60 años conviviendo con una enfermedad que se podría haber curado, ¿no? Simplemente trasladar eso. Y el tema de la comunicación, pues sí, hay determinados medios más sensacionalistas, hay otros que se dedican más a divulgar, sobre todo en radio. La radio suele ser bastante más respetuosa con esto, porque no se busca el titular, sino que se busca transmitir, ¿no? Porque al final, cuando no tienes la imagen, solamente tienes la voz, tienes que hacerlo de otra manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que entre todos y con sesiones como esta, pues vamos caminando en una buena dirección. Da gusto escuchar cómo las personas hablan con una claridad sorprendente sobre la epilepsia. Me encanta. Paula, estamos ya en la recta final, porque además luego de esto hay un programa que lo veo a Enrique ahí. Estoy atendiendo muy bien a todo lo que se está diciendo, porque me parece fundamental, pero es cierto que hay algunas cuestiones operativas que sobre la marcha no me queda más remedio que resolver, porque a las 6:03, que es la hora nuestra de todos los días, hacemos el programa desde el stand. Por cierto, aprovecho porque me gustaría que, junto con los invitados que he pertrechado para el día de hoy, el doctor Rodríguez Uranga, que ha llegado hace unos minutos, pues bueno, nos acompañaran también un ratito para que pudieran hacer llegar estas ideas. Paqui, por una parte, que está todos los años, entonces pues este año también tiene que estar. No tengo espacio para más, pero sí que estuviera ella y que pudiera estar también Julia, ¿no? Si no tenéis inconveniente en ese ratito, y hablamos un poquito de vuestra. Perdón, ¿qué he dicho? Julia. Laura. Ha hecho Julia, pero es Laura. Laura, sí. Laura, seguro. Los nombres con mi hija me pasa lo mismo, que es Paula, y algunas veces hasta le digo otro nombre. Es Laura Guerrero. Guerrero. Sánchez. Muy bien. Bueno, de luchadora. Perdón. Perfecto. Paula, yo sé que quieres dar algún mensaje más. Ya estamos en la recta final. Cuéntanos. Muchas gracias. Yo que he sido obediente y me he limitado a responder la pregunta que me han hecho, y nada más. Bueno, yo traía un pequeño guión de todo lo que el Ayuntamiento de Almería hace para ayudar a los colectivos como vosotros. En primer lugar, para que las personas que sois de Almería sepáis qué es lo que nos podéis pedir al Ayuntamiento, como responsable pública, os digo, todo esto es lo que me tenéis que pedir, y lo pidáis, y los que no sois de Almería, que vayáis a vuestro ayuntamiento y lo pidáis también. Vamos a ver, desde el Ayuntamiento de Almería tenemos un plan de discapacidad que, aunque tenemos un plan de servicios sociales, tenemos uno específico para las personas con discapacidad, que es en el que pivotamos todas las actuaciones que nosotros hacemos. El Consejo Local de Discapacidad, que ha nombrado Paqui también, que es nuestra línea estratégica, sobre todo para la participación social, la participación de las personas, la participación de las asociaciones. Y yo me voy a centrar solo en una cosa. Me habéis preguntado que qué ayudas económicas son las que dan el Ayuntamiento, y yo os digo que lo menos importante es la ayuda económica. Totalmente. Porque se pueden hacer muchísimas cosas sin tener que ser pidiendo dinero. Además, pedir dinero a la Administración luego implica una justificación, un papeleo, un follón, que es un follón, a lo mejor para 2.000 euros que te dan. Y se puede ayudar de muchas maneras sin que sea pedir dinero. Y os digo a todos los que estáis aquí que la asociación tiene que funcionar, que en Almería hay una asociación que está parada, y es importantísimo. No os podéis ni imaginar lo importante que son las asociaciones, porque las asociaciones llegan a donde las administraciones no llegamos. Las asociaciones llegan a las personas directamente. Cuando hay un afectado, a donde se dirige es a una asociación, donde personas que pasan por lo mismo que tú te van a ayudar, y nadie te va a entender mejor que aquella persona que está viviendo la misma experiencia que tú. Es importantísimo, y para el Ayuntamiento es el canal de ayuda por medio de una asociación. Y estáis hablando de romper estigmas. ¿Cómo se rompen los estigmas si no es hablando con naturalidad de la epilepsia, normalizando? Y para eso hay que recordar todos los años y hablar de la epilepsia. El Ayuntamiento, que es la administración más cercana, tiene un poder de difusión increíble. Creo que somos la entidad con mayor poder de difusión que hay. Allá donde va la alcaldesa de la ciudad se entera todo el mundo. Yo en menor grado como concejal, a donde voy se entera todo el mundo.
Y si vosotros contáis con el ayuntamiento para que se hable de epilepsia, se enterará todo el mundo y al día siguiente en todos los periódicos, en todas las noticias, se hablará de epilepsia. Y eso lo tenéis que hacer y eso no cuesta dinero, eso es pedir colaboración y tenéis que tener esa asociación activa. Y en Almería, en la ciudad de Almería, hemos construido un edificio que se llama el Espacio Alma, que es único en España, un edificio que se ha construido por y para las asociaciones, pensado en vosotros. ¿Sabéis cuánta gente ha venido pidiéndome un espacio para desarrollar una actividad y le he tenido que decir que no había ningún espacio? Hasta que en septiembre se inauguró este edificio maravilloso en el barrio de La Goleta, con más de 2.000 metros cuadrados, solo para las asociaciones como vosotros. Y estoy deseando de que tengáis la asociación y vengáis a pedirme el espacio y a hacer jornadas y a hacer reuniones y a todo lo que vosotros necesitéis, porque también hay que sacar a las personas enfermas de los hospitales y llevarlos a otros entornos diferentes. Y hemos hablado también de salud mental, querida Laura. He hablado también de salud mental porque también desde el Ayuntamiento trabajamos con todas las asociaciones que trabajan para mejorar la salud mental. Y no voy a decir todo lo que hacemos porque no me voy a extender más. Cuando queráis os recibo en el Ayuntamiento y os lo cuento todo. Estoy a vuestra entera disposición y gracias por apoyar el trabajo que hacemos desde el Ayuntamiento de Almería, que está feo que yo lo diga, pero es verdad que somos un ayuntamiento muy implicado con las personas que tienen necesidades especiales. Encantada de estar aquí, muchísimas gracias. Yo creo que... Muchas gracias. Yo creo que más claro no puede ser. Muchas veces desconocemos esto, yo lo sabía porque Paula me lo cuenta, está deseando. Lo que tenemos que hacer es dar ese paso. Muchas veces porque pensamos que no somos capaces de hacerlo. No sabéis lo que podemos hacer cuando damos ese paso. Yo os animo, Paula lo anima, todos los que estamos aquí yo creo que somos conscientes de los beneficios que hay. No sé, tenemos algunos minutos y vamos a dar un poco de si hay alguna pregunta de la parte de las personas afectadas que han acudido hoy. No hay más preguntas. Si puede, desde la universidad, tener algo que se nos esté escapando y que no se haya dicho. No lo sé, yo creo que la universidad, como igual que siendo una administración, una institución pública, también está abierta, no solo en la colaboración que es muy fluida entre el vicerrectorado y el ayuntamiento, sino somos una institución de investigación y de formación. Entonces, más allá de dar una charla, una clase, tenemos toda una posibilidad de abrir formación, de hacer pedagogía, como decíamos, y además multidisciplinar. Totalmente. Somos una plataforma con la que podéis contar con nosotros para poder sensibilizar y formar a la sociedad. Pues nada, a mí solamente me toca decir muchas gracias por estar aquí. Yo creo que hemos aprendido muchísimo, una tertulia que la hemos disfrutado. Desde Madrid, Elvira, yo creo que también, y los que estamos aquí. Esto se tiene que difundir, porque yo creo que todo lo que hemos hablado aquí tiene que llegar a más gente. Lo hemos grabado y tenemos esa posibilidad de hacerlo llegar. Muchísimas gracias. Hemos terminado con tiempo, yo creo que vamos a prepararnos para la siguiente sesión y muchas gracias por todo. 7 minutos. Mira, Laura.